Antes de que hubiera iglesias en México. Antes de que hubiera santos y vírgenes y campanarios. Había una madre. Una madre que no pedía oraciones. Que no prometía cielo. Que no perdonaba. Se llamaba Tonantzin. Y su templo estaba exactamente donde hoy está la Basílica de Guadalupe. Lo que te voy a contar hoy no está en ningún catecismo. Está en la memoria de la tierra. Y la tierra nunca olvida. Camila Reyes, 34 años. Arqueóloga de la UNAM, especialista en sitios prehispánicos del Valle de México. Racionalista, brillante, incapaz de creer en algo que no pueda medir. Llegó al Tepeyac convencida de que lo que enterraron los franciscanos en 1531 era solo piedra. Salió convencida de otra cosa que no sabe cómo nombrar. Don Isidro Cuautli, 78 años. Guardián no oficial del cerro. Descendiente directo de los sacerdotes que servían en el templo de Tonantzin antes de la conquista. Habla náhuatl con sus muertos y español con los vivos. Le advirtió a Camila 3 veces. Ella no escuchó ninguna. Tonantzin no es un personaje. Es la historia. La diosa madre de los mexicas, la que daba y quitaba vida, la señora del sustento y de la destrucción. No aparece toda junta. Aparece en pedazos, en una voz que viene del suelo, en un olor a tierra mojada cuando no hay lluvia, en el llanto de una mujer que nadie más puede escuchar. Y en los ojos de una figura que Camila nunca debió haber despertado. El permiso de excavación le había costado a Camila Reyes 4 años de burocracia, 2 rechazos de Lina y una carta de recomendación que prefería no mencionar de dónde venía. Pero ahí estaba, el primer lunes de noviembre, con su equipo de 3 estudiantes y su equipo de medición de Chorradar, al pie del cerro del Tepeyac. El objetivo oficial era documentar los cimientos del templo prehispánico que las crónicas franciscanas describían como un adoratorio de una falsa deidad que había sido demolido en 1531 para construir la primera ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe. El objetivo real, el que Camila no había escrito en ningún formulario, era encontrar lo que ella llamaba el núcleo ritual, el espacio más profundo del templo donde, según los códices que había pasado años traduciendo, los sacerdotes mexicas realizaban las ceremonias de mayor importancia para Tonantzin. El Chorradar tardó 40 minutos en confirmar lo que Camila llevaba 4 años sospechando. Debajo de las fundaciones coloniales, a 3,5 metros de profundidad, había una cámara intacta. Don Isidro Cuautli estaba parado detrás de ella cuando apareció el mapa en la pantalla. No había pedido permiso para acercarse. Simplemente estaba ahí, como si hubiera sabido desde antes lo que iba a encontrar. Eso no se debe abrir. Camila no levantó los ojos de la pantalla. Todo lo que está bajo tierra pertenece al estudio, don Isidro. El viejo no respondió de inmediato. Miró el mapa durante varios segundos. No todo lo que está bajo tierra está muerto, doctora. Primera advertencia. Camila no le escuchó. El equipo comenzó la excavación al día siguiente. Encontraron la entrada a la cámara el tercer día, exactamente donde el Chorradar había indicado, detrás de lo que parecía ser una pared de refuerzo colonial, una losa de piedra volcánica grabada con el símbolo que Camila reconoció de inmediato de los códices. Chalchihuitl. La piedra verde. El símbolo de Tonantzin. Y alrededor del símbolo, en náhuatl clásico tallado con una profundidad que sugería urgencia, una inscripción que Camila tradujo en voz alta sin pensar en lo que significaba decir esas palabras en ese lugar. Lo que duerme aquí no duerme. Espera. No perturbes el sueño de la madre. Ella recuerda a todos sus hijos. Y a los que no son sus hijos. También los recuerda. Inscripción en la losa de entrada. Camila la fotografió y siguió excavando. Don Isidro llegó esa tarde cuando el equipo ya había retirado la losa. Miró el agujero oscuro que conducía a la cámara. Miró a Camila. Y dijo algo que ella anotó en su libreta como folclore local, sin relevancia arqueológica. La última vez que alguien abrió esto, en 1531, 4 frailes franciscanos murieron antes de que terminara el año. El Padre Superior los enterró callado. Dijo que habían muerto de fiebres del Nuevo Mundo.
Ninguno tenía fiebre. Tenían marcas. ¿Qué tipo de marcas?, preguntó uno de los estudiantes. Don Isidro los miró a todos en silencio durante 5 segundos. Las que deja una mano cuando aprieta muy fuerte. Pero por dentro. Segunda advertencia. Camila la anotó sin detenerse. Entraron a la cámara esa misma tarde. Era perfectamente circular. 4 metros de diámetro. Paredes cubiertas de relieves que representaban a Tonantzin en sus distintas manifestaciones, como madre nutricia con serpientes saliendo de sus manos abiertas, como figura de falda de jade dando nacimiento a la tierra, como figura oscura con cráneo por rostro recibiendo a los muertos en el inframundo. Y en el centro exacto de la cámara, sobre un altar de piedra que el tiempo no había dañado en absoluto, una figura de barro cocido de unos 40 centímetros de altura. Tonantzin. En su forma más antigua. La que los sacerdotes no mostraban al pueblo. Una mujer con 2 caras. Una mirando hacia adelante con expresión que no era ni benevolente ni cruel, sino algo más antiguo que ambas cosas. Y otra cara, en la nuca, mirando hacia atrás, hacia el pasado, hacia los muertos. Camila la tomó con ambas manos para fotografiarla. Y en ese momento, el aire en la cámara cambió. No había viento. No había corriente. Pero algo se movió. Algo que no tenía forma y que tampoco necesitaba tenerla. Uno de los estudiantes, Miguel, dijo en voz muy baja, ¿alguien más escucha eso? Nadie respondió. Porque todos lo escuchaban. Un llanto. Muy suave. Muy lejano. Que venía de abajo. De más abajo que la cámara. De más abajo que cualquier lugar al que se pudiera llegar cavando. Como si la tierra misma estuviera llorando. La figura de barro fue trasladada al laboratorio provisional que Camila había instalado en una casa rentada al pie del cerro. Bajo llave. Con alarma. Con registro fotográfico de cada centímetro de su superficie. La primera noche, Miguel encontró la figura en el suelo, frente a la puerta cerrada con llave del laboratorio. No había señales de que nadie hubiera entrado. La alarma no había sonado. La figura simplemente había cambiado de lugar. Camila lo registró como posible error de protocolo en el almacenamiento. Puso la figura de vuelta en su caja. Revisó las cámaras de seguridad. Las cámaras mostraban 6 horas de grabación normal hasta las 2:47 de la madrugada. A las 2:47, la imagen se cortaba exactamente 1 segundo. Y cuando regresaba, la figura ya estaba en el suelo. La segunda noche, Camila durmió en el laboratorio. A las 2:47 se despertó. No por un sonido. Por el silencio. Porque el mundo entero pareció callarse de golpe, incluyendo los perros del vecindario que habían estado ladrando toda la noche. Y en ese silencio, escuchó el llanto. No de abajo esta vez. Al lado. En el mismo cuarto. Camila encendió la luz. La figura de barro estaba en su caja, exactamente donde la había puesto. Pero frente a la caja, sobre la mesa de trabajo, había algo que no había estado ahí cuando se durmió. Tierra. Fresca. Húmeda. Como recién removida de una tumba. Formando un círculo perfecto alrededor de nada. La tercera noche, Camila no durmió. Se sentó frente a la figura con su grabadora encendida y su libreta y esperó. A las 2:47, las luces del cuarto parpadearon 3 veces. Y cuando se estabilizaron, había una mujer parada en la esquina del cuarto. Alta. Inmóvil. Con una falda larga de tela oscura que llegaba al suelo y se confundía con las sombras. Sin rostro visible. O más precisamente, con 2 rostros. Uno mirando hacia Camila, oscuro y sin rasgos definidos como una máscara de barro sin terminar. Y otro, en la nuca, mirando hacia la pared. Exactamente como la figura. Camila no gritó. No corrió. Lo registró después en su libreta como episodio de hipnagogia severa, posiblemente relacionado con la privación de sueño y la presión laboral. Pero antes de que la figura desapareciera, Camila escuchó algo que no pudo registrar en ninguna categoría académica. Una voz.
de mujer, muy vieja, que no venía del cuarto sino de adentro de su cabeza, directamente, como si alguien estuviera hablando desde el centro de su propio cerebro. Sin Necatzali. No sueltes lo que no es tuyo. En náhuatl clásico. Camila lo entendió perfectamente aunque nunca había escuchado ese idioma spoken en su vida. Camila fue a buscar a don Isidro al amanecer del cuarto día. Lo encontró sentado frente a su casa, como si la hubiera estado esperando. Fumando tabaco negro. Con los ojos cerrados. Con una expresión que Camila no supo leer hasta mucho después, no era preocupación. Era tristeza. Le describió todo. La figura. Las noches. El llanto. La mujer de dos caras. La voz. Don Isidro escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, el viejo aplastó su cigarro contra la piedra junto a su silla. Y habló durante 20 minutos sin parar. Le explicó lo que ningún libro de arqueología le había explicado. Que Tonantzin no era una deidad del pasado. Que las deidades mexicas no funcionaban como los santos católicos, no eran figuras lejanas que recibían oraciones desde el cielo. Eran fuerzas vivas que habitaban los lugares donde se les había dado culto durante siglos, y que ese culto, ese vínculo entre la deidad y sus sacerdotes, no se cortaba con la demolición de un templo ni con 4 siglos de iglesias encima. Que la figura que Camila había tomado no era una pieza arqueológica. Era un huevo etlazotl. Un ancla ritual. Un objeto específicamente preparado para mantener la presencia de Tonantzin vinculada a ese espacio. Para que nunca se fuera completamente. Y que el protocolo de sus ancestros cuando alguien inadvertidamente perturbaba ese tipo de objeto era muy claro, muy específico y muy urgente. Devuélvela exactamente donde la encontraste. No en el INAH. No en un museo. En el altar. En la cámara. Antes de que pasen 9 días desde que la tocaste. Y si no lo hago. Don Isidro la miró durante un tiempo que se sintió muy largo. Entonces Tonantzin viene a buscarla. Y tú estás en el camino. Tercera advertencia. Esta vez, Camila escuchó. Camila llevaba 5 días sin dormir más de 2 horas seguidas. Miguel había abandonado el proyecto después de despertar la 5ª noche con marcas en las muñecas que no supo explicar, como si algo lo hubiera sujetado desde abajo de la cama. Los otros 2 estudiantes se fueron sin dar explicaciones. Camila estaba sola cuando llegó la 9ª noche. Había decidido devolver la figura. Lo había decidido el día 6, cuando encontró en el baño de la casa rentada, escrito en vapor sobre el espejo, en náhuatl, las mismas palabras que había escuchado en su cabeza. Sin Necatzali. Lo que no había previsto era que el INAH, al enterarse del hallazgo, había enviado esa mañana una orden de custodia temporal de la pieza. 2 funcionarios llegarían al día siguiente a recogerla. Camila tenía una noche. Fue al Tepeyac a la medianoche, sola, con la figura envuelta en la tela de algodón que don Isidro le había dado para cargarla. Don Isidro la esperaba en la entrada de la excavación con una vela de cebo y una expresión que Camila nunca olvidaría, no de miedo, sino de alguien que está presenciando algo que lleva mucho tiempo esperando que pase. Bajaron juntos a la cámara. Y fue ahí, a 3,5 metros bajo el cerro del Tepeyac, en la oscuridad de una cámara que había permanecido cerrada durante 4 siglos, donde Camila entendió por qué don Isidro había estado triste desde el principio. La cámara no estaba vacía. Había algo ahí que no había estado cuando entraron la primera vez. Algo que ocupaba el centro del cuarto, junto al altar, sin ser ninguna cosa concreta que Camila pudiera describir después. Una presencia. Pesada. Antigua. Tan vieja que hacía que el aire alrededor se sintiera diferente, más denso, como si el tiempo mismo se hubiera espesado en ese punto. Camila puso la figura sobre el altar. Y la presencia se movió. No hacia ella. No amenazante. Se movió como se mueve alguien cuando recibe de vuelta algo que le pertenece. Con una calma que era más aterradora que cualquier violencia porque no necesitaba hacerlo. Don Isidro murmuró algo en náhuatl que Camila no entendió. Y entonces ocurrió lo que Camila nunca ha podido explicar a nadie sin que dejen de creerle.
Las paredes de la cámara se iluminaron. No con luz de linterna. Con algo que venía de adentro de la piedra misma, verde y dorado y muy suave, que fue recorriendo cada uno de los relieves tallados en las paredes hasta que toda la cámara brilló como si estuviera viva. Y en ese resplandor, Camila vio la figura completa de Tonantzin por primera y única vez. No una estatua de barro. La presencia misma. Las dos caras. Una mirándola. Otra mirando hacia algo que estaba detrás de todo lo que Camila podía ver. Y la voz, de nuevo, directamente en el centro de su cabeza. Ya sé quién eres. Ya sé lo que llevas. Ya sé lo que vas a perder. No porque yo te lo quite, sino porque tú ya lo decidiste. Cuando pusiste las manos donde no debías. La luz se fue tan despacio que Camila no supo exactamente en qué momento la cámara volvió a ser oscuridad. Don Isidro la tomó del brazo y la llevó afuera sin decir nada. Los funcionarios de Lina llegaron a la mañana siguiente. Camila los recibió con toda la documentación en orden. Las fotografías. Las mediciones. El diario de campo. Todo perfectamente organizado. Excepto la figura. La figura no estaba. No en el laboratorio. No en la cámara, porque los funcionarios bajaron a verificar con Camila. En el altar de piedra no había nada más que una mancha oscura y húmeda, circular, perfecta, del tamaño exacto de la base de la figura. Como si la tierra la hubiera absorbido. Elena archivó el caso como pérdida de pieza arqueológica por negligencia. Camila recibió una suspensión temporal de sus permisos de excavación. No apeló. Volvió a la Ciudad de México. Retomó su trabajo. Sus colegas notaron que había cambiado algo en ella que no sabían nombrar exactamente. No era que pareciera asustada. Era que parecía más quieta. Como alguien que sabe algo que prefiere no compartir. 6 meses después, un estudiante de la UNAM que estaba haciendo su tesis sobre el sitio del Tepeyac la llamó para hacerle una pregunta sobre las inscripciones de la cámara. Durante la conversación, el estudiante mencionó algo que Camila no había sabido. La cámara había sido sellada de nuevo. No por el INAH. No por ninguna autoridad. La losa de piedra volcánica con el símbolo de Tonantzin había reaparecido en su lugar, perfectamente colocada, sin herramientas visibles alrededor, sin señales de que nadie hubiera estado ahí. Camila agradeció la llamada. Colgó. Se quedó mirando la pared de su oficina durante varios minutos. Luego buscó en su libreta de campo la última entrada que había escrito. La noche antes de devolver la figura. La última línea decía: la voz dijo que ya sabe lo que voy a perder. Y debajo, con una caligrafía que no era la suya, en un náhuatl que ella no había escrito, había una sola línea más. Ya lo perdiste. Pero aún no lo sabes. Camila cerró la libreta. Miró sus manos. Y por primera vez desde que bajó a esa cámara, notó algo que había estado ahí desde la noche en que devolvió la figura y que de alguna forma nunca había visto. En el dorso de su mano derecha, en la piel, tan tenue que solo se veía con la luz correcta, una marca. El símbolo de Tonantzin. Chalchihuitl. La piedra verde. La que no se borra. La que significa que algo ya fue reclamado. No como maldición. Como firma. Camila Reyes sigue siendo arqueóloga. Sigue trabajando en la UNAM. Nunca volvió al Tepeyac. Don Isidro Coti sigue viviendo al pie del cerro. Cuando le preguntan sobre lo que pasó esa noche, dice solamente que Tonantzin recuperó lo que era suyo. Y que así tenía que ser. Lo que más me perturbó de esta historia, cuando Camila me la contó, no fue la figura que desapareció ni la voz en náhuatl ni la cámara que se selló sola. Fue lo que dijo al final de nuestra conversación, casi de pasada, casi como si no tuviera importancia. Lo más extraño no es la marca. Lo más extraño es que a veces, cuando estoy en silencio, escucho en llanto. No en el Tepeyac. Aquí. En mi departamento. En la Ciudad de México. Como si algo me estuviera siguiendo. No para hacerme daño. Para recordarme que sabe dónde estoy. Tonantzin no era el diablo que los frailes querían ver.
Era algo mucho más difícil de combatir que el diablo. Era una madre que nunca olvidó a sus hijos, ni a los que no eran suyos. Si esta historia te llegó, dale like y compártela. Suscríbete si no lo estás, las que vienen son igual de oscuras y mucho más arcanas de lo que crees. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué harías con esa marca en la mano? Nos vemos en el próximo video. Con cuidado cuando entres a lugares viejos. No todo lo que está en silencio, está dormido.